Otra de las propiedades que es muy utilizada en termodinámica es la presión, y en la presión la podemos definir como la fuerza normal ejercida por un fluido por unidad de área. Entonces, esto es importante, que sea normal, de otra forma no es presión. Normal se refiere a la superficie, es decir, que sea perpendicular. Fuerza normal ejercida por un fluido por unidad de área. Si es fuerza por unidad de área, vamos a poner aquí que sea la presión, fuerza por unidad de área. Esta fuerza tiene unidades de Newton en el sistema internacional, el área tiene unidades de metros cuadrados y a esta unidad se le conoce como pascales. Sin embargo, los pascales es una unidad que mide fuerzas o presiones muy pequeñas y generalmente no se manejan pascales nada más, sino se maneja en kilopascales, megapascales, dependiendo de las unidades. Y otras de las unidades con las que se usan para la presión son los bares. Otra de las unidades son las atmósferas. Otra unidad son los PSIs, que son pound per square inch. Entonces, si quisiéramos hacer una equivalencia, un bar es igual a 10 a la 5 pascales. Una atmósfera es igual a 101.325 pascales, o esto sería igual a 1.325 bares. Y por ejemplo, en PSIs, una atmósfera es igual a 14.696 PSIs. Esta PSI es igual, son las libras entre pulgada cuadrada, y estas libras son libras fuerzas. Estas son unidades que son mucho más utilizadas que los pascales, única y exclusivamente. Estas presiones en los sólidos se llaman esfuerzos normales, y en los fluidos generalmente es donde se lo conoce como presión a este tipo de interacción. En las cuestiones atmosféricas se tienen al menos 3 tipos de presiones. Cuando se habla de la presión atmosférica, bueno, se tienen 3 tipos en cuestiones ambientales. Uno es la presión atmosférica. Otra es la presión manométrica. Y otra es la presión vacuométrica. Y por último, la presión absoluta. Vamos a comenzar con la presión absoluta, y entonces por un momento pensemos que tenemos un cero o una presión cero, que es el absoluto. No existe presiones menores a este cero. Si se toma la medición, voy a hacer esto un poco más grande, suponiendo que estamos a nivel del mar y se quiere hacer la medición de este punto, entonces esta parte de aquí, o esto que tenemos aquí, sería la presión
absoluta de ese punto. Sin embargo, cuando no hay nada más que el aire que está encima vamos a pensar de nosotros, la columna de aire que está encima de algo y nada más está ejerciendo ninguna otra fuerza por unidad de área, a este valor que alcanzó y que solamente se da por efecto de la columna de aire que se tiene, a este se le conoce como la presión atmosférica. Si ahora a esa presión atmosférica, por ejemplo, si se tiene una llanta, está toda desinflada, y esa que está desinflada y se ve deformada, está sometida a la presión atmosférica. Todos estamos sometidos a la presión atmosférica. En cuanto se le inyecta aire a esa llanta, lo voy a poner con naranja, este va a subir su presión. Y vamos a pensar que aquí ya se llenó la llanta, entonces esta sería la presión absoluta de esa llanta. Vamos a poner aquí que esta es la presión absoluta de esta llanta, porque estamos arrancando desde el cero. Sin embargo, lo que miden, o cuando se llega a la gasolinería y se pide que le pongan ciertos, que lo pongan a 29, lo que le están pidiendo es que pongan a 29 psi sobre el nivel de la presión atmosférica, y a esto se le conoce como presión manométrica, que es la presión que está por encima de la presión atmosférica. De esto se puede obtener de esta representación gráfica se puede obtener una ecuación en donde se diga que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica, cosa que se ve gráficamente, más la presión manométrica. Ahora, por un momento imaginemos que se tiene una campana en donde se le va a extraer el aire y entonces se está midiendo la presión, y lo que se va a observar en ese caso es que se alcanza una presión más pequeña que la presión atmosférica. Esto que se está escribiendo en rojo es la presión absoluta dentro de esa campana. Sin embargo, al estar debajo de la presión atmosférica se puede tomar otra medida, que es qué tanto está debajo de la presión atmosférica. Ya esto se le conoce como la presión vacuométrica. Esa presión vacuométrica siempre se da en números positivos, porque se sobreentiende que al decir que es vacuométrica es que está por debajo de la presión atmosférica. Y con esto podríamos decir otra cosa. La presión manométrica negativa, cuando está por debajo de la presión atmosférica, es igual a la presión vacuométrica, y esta siempre es positiva. Estos son los conceptos que están relacionados con las presiones, y esto viene a colación por los sistemas con los que se puede medir la presión. Generalmente se tienen manómetros para medir la presión. Esto es instrumentos que miden las presiones que están por encima de la presión atmosférica. Como el ejemplo que se dio anteriormente del inflado de las llantas, lo que están midiendo ahí, o lo que solicitan, a la unidad que solicitan, es presión manométrica, es decir, por encima de la presión atmosférica. Esto conllevaría que, por ejemplo, una llanta, cuando se infla al nivel del mar a 32 libras por pulgada cuadrada, y una llanta que se infla en el volcán a 32 libras por pulgada cuadrada, están a presiones diferentes, a pesar de que tengan la misma presión manométrica. Esto debido a que la presión que está a nivel del mar y la presión que está en el volcán cambian, y por lo tanto su presión absoluta o su presión atmosférica va a ser diferente. Y entonces, si uno lo pudiera medir con un medidor que dé como resultado la presión absoluta, veríamos lecturas completamente diferentes. Y esto que se comentaba hace un momento de que la presión es diferente en el nivel del mar con respecto a un lugar más alto, tiene un concepto
que la presión varía conforme cambia la profundidad o la altura, dependiendo de cómo se quiera ver. Y esto se puede ver haciendo el siguiente ejercicio. Supongamos que estamos en un medio fluido y se toma por alguna razón un elemento, en este caso es un elemento diferencial de fluido, y este elemento diferencial de fluido pues mide en esta dirección, le vamos a poner que es diferencial de Y, y en esta otra dirección vamos a proponer que sea de longitud diferencial de X. Y a este fluido va a estar sometido a algunas fuerzas. Este elemento de fluido va a estar sometido a fuerzas. Las fuerzas a las que está sometido es, por un lado y por el otro, son fuerzas normales y que están dadas en la dirección X. Esta es una presión X. Y del otro lado vamos a someterlo a una presión diferente, para no decir desde el principio que son iguales, sino que se va a proponer que esté sometido a una presión y que sea diferente. Entonces aquí la presión de X con la derivada de X, recordando que las derivadas son una razón de cambio por lo que se avanzó en esa dirección. En la otra dirección Y vamos a proponer que aquí está sometido a una presión y aquí está sometido a otra presión Y, pero al igual que en el caso anterior, postularemos que es diferente y que hubo un cierto cambio y por lo tanto existe esta situación. Cuando se hace un balance de fuerzas, este elemento tiene una cierta masa, vamos a poner aquí que tiene masa, y porque tiene masa, aquí se estaría aplicando en su centro de masa un peso que está dado por la masa, por la aceleración de la gravedad. Al hacer el análisis de este cuerpo y que vamos a proponer que está en reposo como una primera condición, tendríamos que hacer los balances de fuerzas a la que está asociado este cuerpo. Entonces, en la dirección X vamos a proponer la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración y ambas están en la dirección X. Recordemos, o más bien recordando en este dibujo, lo vamos a traer para acá. Y cuando hacemos el balance de fuerzas en X, tenemos que en la dirección positiva se tiene a la presión X. La presión no es una fuerza, entonces la presión, hay que recordar que la presión es fuerza por unidad de área y hay que multiplicarlo por un área. Entonces el área en este caso sería diferencial de Y en la profundidad de la pantalla vamos a proponer que se tiene un diferencial de Z, o se puede proponer que sea igual a 1. Esto ya, la presión multiplicada por el área, ya se obtiene una fuerza. Menos, el signo menos está dado porque la dirección en la que se aplica la otra presión está contraria a la dirección positiva. Entonces más la variación que tenemos en esa otra dirección por el diferencial de X y por el área donde se está aplicando dicha fuerza. Y esto es igual a 0, ya que no hay movimiento en la dirección X. De esta ecuación se puede ver que este término es exactamente igual a este término, lo voy a poner de esta otra naturaleza, y de esta ecuación se obtiene que, lo voy a poner en este sentido, la diferencial de la presión de X con respecto de X por el diferencial de X por el diferencial de Y por el diferencial de Z es igual a 0. Ahora, matemáticamente hablando, se tienen dos opciones: que cualquiera de estos diferenciales sea 0, cosa que no tendría sentido ya que desaparecería ese elemento, o que esta parte sea 0. Por lo tanto, por tener mayor valor físico, lo que se obtiene, de hecho ya podemos cambiar el signo, es que la derivada de la presión con respecto a X es igual a 0. Cuando ustedes tienen una derivada con respecto a una variable y no cambia, lo que trae por consecuencia es que la presión
en la dirección de X va a ser constante. Es decir, que la presión, siempre y cuando nos movamos solamente en la dirección en X, se va a mantener constante sin importar en dónde se encuentren ni qué forma tenga lo que estemos hablando. Ahora propondremos que el signo positivo está para arriba y entonces hacemos el mismo balance de fuerzas, pero ahora en la dirección de Y, y esto igualado a su masa por aceleración de Y. Entonces en el primer sentido tendríamos que la presión de Y multiplicado por el área donde se está aplicando, que sería el diferencial de X por el diferencial de Z, que es la profundidad, menos, en este caso sería la presión de Y, más la variación que se tiene de esa presión de Y, diferencial de X, y esto multiplicado por el área en donde se aplica, menos el peso del cuerpo, y el peso del cuerpo es la masa por la aceleración de la gravedad, y esto es igual a 0. Ahora la masa se puede sustituir por la densidad. Bueno, en este caso sería un diferencial de masa. La diferencial de masa se puede sustituir con la definición de densidad. Recordemos que la densidad es masa entre volumen, por lo tanto, la diferencial de masa puede ser igual a la densidad por la diferencial de volumen. Y esta densidad, que la vamos a considerar constante, por el volumen de un cubo, que sería diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Si se sustituye eso en esta ecuación de arriba y reconociendo que este término es exactamente igual a este otro término, entonces de aquí se puede ver que la derivada de la presión en Y, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, menos la densidad por la aceleración de la gravedad, por la diferencial de X, la diferencial de Y y la diferencial de Z. Todo esto tiene que ser igual a 0. La diferencial del volumen aparece en los dos términos, por lo tanto los puede factorizar y se obtiene la siguiente ecuación, que es la derivada de la presión en Y con respecto de Y es igual a menos a esto. Y esto nos indica que en la dirección vertical existen variaciones de la presión y dependiendo de las condiciones que se tenga, tanto de densidad como de la gravedad, que si estos fueran constantes, entonces pues veríamos cómo es esta variación. En el caso particular, vamos a poner aquí el caso particular, donde la densidad y la aceleración de la gravedad fueran constantes, esto se tendría una ecuación diferencial de esta naturaleza. El cambio de parciales a ordinarias se da porque ya la primera parte de la sumatoria de fuerzas en la otra dirección es igual a 0 y por lo tanto es independiente de esa dirección y se tiene esto. Entonces, si todos los elementos son constantes, lo que tendríamos es que P evaluada en una posición A una posición B es igual a menos ρ G por Y desde una posición A hasta una posición B. Y esto es lo que generalmente se conoce, o esto sería como el cambio de la presión entre A y B, será igual a menos ρ G, el cambio de la posición entre A y B. Y esto es lo que generalmente es la ecuación se conoce como la ecuación de la hidrostática. Sin embargo, esta sería una ecuación generalizada de la hidrostática y este es un caso especial que nos indica que existen variaciones de la presión en la profundidad. Esto sería que en los casos en donde se tienen, por ejemplo, cuando se están hablando de tanques, y el tanque está lleno de un fluido, la presión va a variar
cuando se están moviendo en esta dirección. Sin embargo, no se tienen variaciones cuando se mueven en esta dirección. Este resultado tiene como consecuencia que cuando ustedes conectan o cuando se conecta un recipiente de forma extraña, el nivel del recipiente van a alcanzar siempre los mismos niveles, ya que las presiones tanto en este punto como en este punto son iguales, y si se toma la presión en este punto, en este otro punto y en este otro punto que están a la misma profundidad, van a ser iguales. Y esto quiere decir que la atmósfera está empujando al fluido con la misma fuerza y sometido a la unidad de área, están sometidas a la misma presión y por lo tanto van a alcanzar siempre el mismo nivel. Esto se puede aplicar para la medición de presión en manómetros particularmente, que fueron los primeros que se utilizaron.